Percepción sobre la pena de muerte en estudiantes de psicología de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Una práctica investigativa a cargo de Jonathan Steven Barreneche, María José González, Sergio Andrés Niño y Miguel Ángel Tirado. La pena de muerte es un castigo jurídico aplicado por ley en varios países. Según datos de Amnistía Internacional, 142 países en el mundo han abolido en práctica o en ley la pena de muerte. Sin embargo, cada año centenares de personas mueren ejecutadas. A lo largo de la historia, la pena de muerte ha sido un castigo controvertido, pues privar del derecho a la vida a una persona como castigo por crímenes cometidos de cualquier índole puede ser considerado un acto vengativo más que de justicia. Además, no está demostrado que reduzca las tasas de criminalidad. El propósito de la investigación es llevar a cabo una exploración cualitativa a través de un análisis discursivo de los componentes argumentales que poseen los estudiantes para sostener su postura frente a la pena de muerte. La pregunta problema que desea responder esta investigación es la siguiente. ¿Cuál es la percepción que poseen los estudiantes de psicología de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia frente a la condena de pena de muerte? Los objetivos son conocer la percepción de los estudiantes de psicología respecto a la condena de pena de muerte, explorar las categorías presentes en el discurso de opinión de los estudiantes frente a la condena de pena de muerte y establecer comparaciones en el discurso de opinión del estudiante en relación a su género frente a la condena de pena de muerte. En cuanto a la metodología, está contemplado trabajar con una población de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Como muestra, participarán estudiantes de la carrera de Psicología y el instrumento que se aplicará será una entrevista. Para dar contexto a la investigación es necesario llevar a cabo una revisión de la literatura existente, en primer lugar respecto a la opinión pública de la pena de muerte y en segunda instancia sobre la opinión de estudiantes universitarios sobre la pena de muerte. Opinión pública en la pena de muerte. En el artículo titulado Public Opinion a Death Penalty, a Quality Approach, se buscaba examinar los factores que forman la opinión pública sobre el uso de la pena de muerte. Este estudio cualitativo se llevó a cabo en Indiana, Pensilvania. El método por el cual se realizó fue que durante un periodo de 4 meses se realizaron 6 grupos de discusión con un total de 20 participantes. Estos fueron asignados a uno de los 3 grupos de estudiantes universitarios o a los 3 grupos de miembros de la comunidad. Cada grupo comprendía de entre 2 a 5 participantes. La población tomada fue de 20 personas con una edad media de 30 años con un rango de 19 a 65 años de edad. La mayoría de estos participantes ya habían terminado su formación universitaria o estaban en proceso de finalizarla. Fueron divididos equitativamente por sexo, estatus de estudiante universitario, partido político, etnicidad, empleo o religión. Los resultados, como la realización de los grupos de discusión se hizo por medio de 4 fases, se obtuvieron conclusiones de acuerdo a esas temáticas. La primera fue creencias positivas y negativas. Las positivas fueron costos, aumento de seguridad pública, cierre de la familia de la víctima y disminución de hacinamiento en las cárceles. Y las negativas fueron costos, largo proceso de apelación, condenas injustas, imparcialidad en el sistema, más sufrimiento para las familias de la víctima y el agresor. La segunda fase fue la de opiniones generales. Los factores comunes eran la edad del delincuente, la víctima, circunstancias del delito, gravedad y el tipo de delito. Estos se hacían frecuentes en las opiniones o en las justificaciones que se usaban en las personas que mostraban apoyo a la pena de muerte. La tercera fase fue la de escenarios de castigo. En esta se presentaron 4 escenarios de delitos y los participantes debían dictar una sentencia. Esto permitió evaluar desencadenantes emocionales asociados con el apoyo a la pena de muerte, de forma de que las descripciones o características podían influir en la opinión de las personas. Y la cuarta fase fue la de declaraciones sobre la pena de muerte. En esta se leyeron 8 declaraciones basadas en conclusiones de las investigaciones sobre los efectos de la pena de muerte. Estas declaraciones se basaban sobre condenas injustas, familias de la víctima, costos, raza, representación legal, usos internacionales y la religión.
En la discusión se llegó a la conclusión de que las opiniones variaban en función de las características del delincuente y del delito y variaban también en factores extralegales como es el género y en factores emocionales. Continuando con la opinión pública en la pena de muerte, tenemos el artículo titulado Actitudes hacia la pena capital en América, un análisis de datos de encuestas. Después de la revisión literaria se logra identificar dos posturas, quienes están a favor argumentando que las medidas fuertes son disuasorias y quienes están en contra argumentando que son poco prácticas e morales. Así que surge la pregunta, ¿qué explica las diferencias en las actitudes entre los americanos con respecto a la pena capital? En sociología se utilizarán variables seleccionadas para definir causa y efecto. Se clasifican en dos. Las variables independientes constan de políticas, sociales y económicas. Dentro de políticas están las afiliaciones políticas, dentro de sociales está como raza de educación y dentro de economía en nivel sociodemográfico. Variable dependiente se analizarán las encuestas sociales general de 2008 y 2006, las cuales buscarán analizar la afiliación en un partido, el desempeño judicial de la Corte, la confianza en el gobierno, nivel de educación, raza y religión, también el nivel de ingreso y la opinión sobre el gasto del gobierno. Población serán personas en Estados Unidos y la muestra serán dos encuestas realizadas, una en el 2006 y la otra en el 2008. La primera con 4.510 personas y la segunda con 3.559 personas. Resultados encontrados son: las opiniones favorables son de las personas que tienen una gran confianza en el gobierno y los tribunales, también de las personas blancas. En cambio, los afrodescendientes no apoyan en lo absoluto la pena de muerte. También se encontró que en la educación no afecta y tampoco la religión. Después de realizar un análisis de ambos artículos, se llegó a la conclusión de que el primero de ellos emplea un método cualitativo a la par que realiza un análisis más profundo y se centra en factores que son externos al participante pero que influyen en su opinión, como son el tipo de delito, el delincuente y la víctima. En el siguiente artículo se emplea un método cuantitativo y este se centra en características que son propias del sujeto y que pueden influir en su opinión hacia la pena de muerte. Estas características incluyen el partido político, la raza y el nivel de estudio que posee el participante. Continuando, este estudio presentado a continuación tiene como traducción de su título Fuentes de variación en las actitudes a favor de la pena de muerte en China, un estudio exploratorio de estudiantes chinos en el país y en el extranjero. Dentro de su finalidad, ellos buscaron conocer cuál es la magnitud de las actitudes de los estudiantes a favor de la pena de muerte y cuáles son las fuentes de variación en estas opiniones. Mediante un análisis multivariado, los investigadores de este estudio encontraron en estudiantes universitarios de origen chino residentes en el país y otros en el extranjero que esta actitud, la cual hace referencia a la opinión favorable a la condena de muerte, es accionada significativamente porque algunos individuos tienen la creencia que ciertas conductas merecen un castigo de dicha índole, manifestando un tipo de juzgamiento. Respecto a lo anterior, se ve influenciado por su percepción sobre el tema donde el contexto juega un papel importante, mostrando que estudiantes que se encuentran dentro del país están más a favor sobre el tema de la pena de muerte. En el estudio de 2018 titulado Can Empathy Close the Racial Divide and Gender Gap in Death Penalty Support?, los autores pretendían confirmar si la empatía podía ser un factor determinante en la postura de apoyo o no apoyo a la pena de muerte en estudiantes universitarios. Para ello, se basaron en los constructos de empatía cognitiva, capacidad intelectual e imaginativa para comprender la condición mental de otra persona sin experimentar las mismas situaciones, empatía afectiva, respuesta a las emociones de otras personas,
y la empatía etnocultural, definida como la capacidad de respuestas empáticas humanas que le permiten al individuo un sentido de mutualidad y entendimiento del otro a pesar de las diferencias culturales. La muestra estuvo conformada por 650 estudiantes hombres y mujeres de distintas procedencias sociales y con distintas ideologías de 2 cursos de Introducción a la Justicia Criminal de una universidad del sur de los Estados Unidos. Se desarrolló y aplicó un cuestionario de 69 ítems dividido en 3 secciones para medir los constructos de empatía ya mencionados. Los participantes firmaron un consentimiento informado indicando que su participación era voluntaria y autorizando el uso de sus datos bajo un acuerdo de confidencialidad. Resultados. Se observó que los hombres blancos muestran mayor apoyo a la pena de muerte que los hombres negros, y que en general los hombres apoyan esta condena más que las mujeres. Las mujeres y los hombres negros obtuvieron mayores puntajes en empatía, lo cual demuestra que la empatía es un factor predictivo del apoyo a la pena de muerte. Los análisis bivariados de los datos del presente artículo respaldan la literatura existente. Efectivamente, hay una brecha de género y raza con respecto a la opinión de la pena de muerte. Según los resultados obtenidos, se determina que a mayor empatía etnocultural, el apoyo a la pena de muerte es menor, ya que la capacidad de comprender en términos generales la situación de otra persona influye en la postura frente al castigo. Finalmente, tras analizar los artículos enfocados en la opinión pública de los universitarios sobre la pena de muerte, se concluye que estos tienen 2 objetivos principales: conocer la justificación de la opinión de los estudiantes y buscar diferencias de sexo y raza en relación a la pena de muerte. Tras la revisión de los estudios consultados, se concluye que las investigaciones realizadas anteriormente han sido cuantitativas mayormente y cualitativas en menor medida. Algunas buscan conocer las posturas de las personas sin profundizar en los justificantes, enfocados en aspectos políticos, económicos, raciales, ideológicos y de género para hacer las comparaciones. Otros, por lo contrario, indagan en los posibles factores determinantes o predictivos que pueden estar detrás de la opinión de las personas frente a la pena de muerte. Estas 2 diferencias principales se presentan tanto en los estudios centrados en la opinión pública en general, como en aquellos enfocados específicamente en la población estudiantil. Los vacíos encontrados en los diferentes estudios que se tuvieron en cuenta para la revisión literaria es de mencionar que la mayor cantidad de artículos sobre el tema se encuentran en otros idiomas diferentes al español, además que en Latinoamérica hay escasas investigaciones al respecto. También se encontró que las investigaciones cualitativas tienen una muestra de estudio bastante reducida, por su complejidad y tiempo invertido para su realización y análisis, lo que aporta una reducida estandarización. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, el presente estudio plantea contestar la siguiente pregunta: ¿cuál es la percepción que poseen los estudiantes de psicología de la UPTC respecto a la condena de pena de muerte?